pues para hacer su ejercitario que también tiene para practicar. Y vemos qué tal. Mm, perfecto. Bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Confirman? Bien. Entonces nos dice regla general de acentuación. Toda la vez pasada ya copiaron, por eso no le digo que copien de vuelta. Palabras agudas tienen que llevar tilde sí o sí si terminan en N, en S o vocal. Acuérdense de eso. Agudas llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Memorizan eso ahora. ¿Oye todo? Vamos a hacer ahora su ejercicio. Bien. Entonces, tenemos por ejemplo las secciones también, pero ejemplos comunes son Cancún, como justamente termina en una vocal y en N lleva acento. Almacén termina en N vocal, acento. Salió, termina en vocal. Café termina en vocal. Entonces, todo eso llevan tilde y por ende son palabras agudas. Y las excepciones comunes en los exámenes son robots, zigzags o lens. Porque la S le procede a otra consonante. La S es como si fuera justamente que no está. Entonces, en ese caso, se toma como una palabra aguda también. Y también las palabras agudas terminadas en I no llevan tilde, pues se considera una consonante. Caso de virrey, estoy, Paraguay. Esos son los ejemplos comunes. Entonces, regla general, llevan tilde las agudas y terminan en ns vocal. Llanas o graves llevan tilde cuando no terminan en ns o vocal. Acuérdense que teníamos primero agudas, tienen que terminar en ns vocal para que lleven tilde. Llanas, si terminan en ns vocal, ya justamente no llevan tilde. Pero si no terminan en eso, sí llevan. Por ejemplo, caso de clímax, la I lleva acento. Fácil, la A. Mármol, la A. Tandem, A. Ítem, la I. O sea, no terminan en NS o en una vocal. Tienen las excepciones también, justamente por la S siempre son las excepciones. Cómics, bíceps, tríceps, clarence. Si se acentúa por más que termine en S, porque le precede justamente otra consonante. O sea, básicamente hay dos letras ahí. La S, la P, la N, la S y la C, S. Y lo mismo, las palabras terminan y llevan tilde. Ejemplo, poney, jockey, jersey, Sydney, etc. Entonces, todo eso llevan tilde. Acuérdense, si era aguda, cuando hay Y no se acentúa. Pero cuando es llana, la Y sí se va a acentuar. O sea, en este caso por lo menos sí. Ahora, caso de esdrújula y sobreesdrújula. Siempre llevan tilde, ya les aclara, no, hay una excepción. Cántaro, máquina, ídolo, fantástico. O sea, esdrújula sí o sí va a llevar tilde. Y justamente tenemos acá algunos ejemplos de cuáles sí o sí van a llevar tilde. Oído, bebía, continúa, reír, desoír, Raúl, Raúl, país, increíble, ataúd, heroína, acentuó, reuno, transeúnte, búho, reuso. Siempre por lo general donde está el acento tienen que darle más tonada para que entienda. Prohíbe, ahínco. O sea, siempre ese donde está acentuado va a ir luego una pequeña tonada más. Ustedes no van a decir ahínco. ¿Se entiende? Siempre ahínco. O prohíbe, reú. Ahí es donde va a ir la A. Es justamente donde va su acento. Y palabras compuestas ya saben que es la combinación de dos palabras en sí nada más. Pero eso no, creo que no están
en el material de práctica como tal. Entonces, ya sabemos, agudas tienen que llevar tilde cuando terminan en NSO vocal. Llanas llevan tilde, pero cuando no terminan en NSO vocal. Y justamente esdrújula y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Bien. ¿Alguna consulta? Bien. Otra forma que ustedes puedan diferenciar, por ejemplo, el caso de palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Por lo general, las esdrújulas tienen una mayor tonada en el antepenúltimo lugar. Por eso justamente yo les estaba diciendo los ejemplos que teníamos acá. Por ejemplo, ahí teníamos caso de búho, rehúsa, todo eso son justamente antepenúltimo. Música, ¿verdad? Es un ejemplo de esto. Pájaro, la A. Teléfono, antepenúltimo. Todo eso. Y por lo general, prácticamente la primera es la que siempre va a ser sobresdrújula. Por ejemplo, acá el cántaro es una sobresdrújula. Comételo es una sobresdrújula. Rápidamente es una sobresdrújula. Cuéntamelo es una sobresdrújula. O sea, siempre en la primera, básicamente vocal, es la que tiene el acento en la sobresdrújula. Y casi en la antepenúltima es la que tiene las esdrújulas. Como le dije acá, por ejemplo, ustedes tienen acentuó, Raúl, Raúl, reúno, búho, rehúsa, prohíbe, ahínco, oído, por ejemplo, ya se considera como esdrújula como tal, sobre esdrújula. Ok, vamos a ver qué tal la aplicación en sí. Vamos a probar. Acuérdense, agudas, últimas, ya no graves, ya son las que nos llevan en ese vocal, pero llevan tilde. Y esdrújula sobre esdrújula por lo general tiene que estar acentuado entre la primera sílaba o la segunda. O sea, básicamente es la antepenúltima y última, comúnmente. Pero de hacia atrás. Vamos a ver. Mm, Ejercitario de práctica. Bien, ahí el primero, lea un poco y me dicen qué sería camión. Acuérdense de la regla que recién nomás tuvimos. ¿Camión qué es? Primera opción, aguda. Después, además, Vero, Milagros, la C.
Sí, de hecho es una palabra aguda, ¿por qué? Porque está terminando en N o en una vocal. Y justamente como termina en N esa vocal, se acentúa la O. Entonces, estamos hablando de una palabra como tal aguda. Perfecto. Bien. Árbol. ¿Qué sería árbol? Bueno, se dan de las excepciones. B. Perfecto. Es una palabra llana o grave. Justamente, como no termina en N ese vocal, estamos acentuando. Entonces, es una palabra llana o grave. Música, ahí denle la tonada siempre. Música. Depende de pronunciar. La forma más sencilla de diferenciar es la pronunciación como tal. Esdrújula, ok, una opción. O demás, sobre esdrújula, ibero, clave, llana. Ok, es una palabra esdrújula, está bien. ¿Por qué esdrújula? Justamente como casi en el último pues se acentúa, por lo general para que sea eh, sobre esdrújula, justamente tiene que ser eh, en la última, ya, anterior a la justamente esdrújula. Por eso justamente le dije la tonada. No podía estar acentuado en la A porque ya iba a pasar a ser justamente una palabra agudo, cuando termina en vocal. Monosílaba no tiene nada que ver acá. Acá, dígamelo, ahí su pronunciación atiendan. La D me dijo Vero. Sí, está bien, la D. ¿Por qué es la D? Ahí lo que ustedes se están confundiendo es una entre todos. Vieron que la anterior, por ejemplo, es. Esta es su vamos a ir tomando. Última, penúltima, antepenúltima. Y a esdrújula, justamente su regla dice que es la antepenúltima. Bien, ¿qué pasa acá? Última, penúltima hasta M, ME, A es antepenúltima, ahí tenía que estar acentuada para que sea esdrújula, y este ya es justamente anterior al antepenúltimo ya. Y esa es la sobresdrújula, anterior a la antepenúltima. Entonces, sobresdrújula. ¿Se entiende ahí cómo sería la diferencia entre ambos? ¿Se entendió? Entonces, anterior a la antepenúltima es sobresdrújula. Cuando es antepenúltima nada más es esdrújula. Una forma más sencilla de diferenciar. ¿Cuál de las siguientes palabras es una palabra aguda?
Primera respuesta, la C. La C, Marcela. La B, Vero. Ok, vamos a ir analizando. Lápiz es una palabra llana. ¿Por qué es una palabra llana? No termina en NS vocal y está acentuado. Médico, como tal, ya es esdrújula. Acuérdense. Última, penúltima, antepenúltima. Lleva acento. Canción termina en NS vocal y tiene que estar acentuado, entonces es una palabra aguda. Árbol, ya vimos más arriba justamente, que era una palabra llana. Como no termina en NS vocal, brújula es una palabra esdrújula. Lo mismo. Última, penúltima, y acá donde es la BRU, justamente antepenúltima. Esa es una esdrújula. Entonces la respuesta correcta es la opción C. ¿Se entendió, chicas? ¿Cuál es una palabra llana o grave? Acuérdense, llana o grave no tiene que llevar N, esa vocal para que esté acentuada. Los que están acentuados y terminan en N, esa vocal, ustedes ya pueden ir descartando. Ya saben que eso no es. Y después para esdrújula, ya saben que tiene que ser antepenúltima sobre esdrújula anterior a esa otra. Y ahí van a tener justamente cuál es la palabra llana o grave. O lo que termina en NS vocal es una palabra aguda si está acentuada. Acuérdense de las vocales A, E, I, O, U. Marcela la B, Key, Vero, Milagros, la E, Vero. Pero acordate de ese tema. Termina en NS vocal y está acentuado. Es una palabra aguda. Y tu E, ratón, la O está acentuado y está terminando en N. Entonces es una palabra aguda. Milagros, bien. La B es Marcela. O sea, eso está correcto. Ahora, le voy a explicar por qué no es la A. La A termina en una vocal y esto es una palabra aguda. Acuérdense, cuando termina en vocal y está acentuado es una aguda. Pero sí, no termina en N ese vocal, llana. Perfecto. Matemática, justamente, última, penúltima, antepenúltima. Estamos hablando de esdrújula. Explícamelo. Última, penúltima, antepenúltima y anterior, ya sabes, una sobresdrújula. Ratón, aguda. N es vocal. Perfecto. Entonces, opción correcta, justamente la opción B. ¿Se dan cuenta que con estos ejercicios ustedes más rápido aprenden la teoría? Pues muchas veces ustedes se quedan, ¿qué ha pasado acá? Pero con un ejemplo en sí como tal, ya en los ejercicios, espectacular le vamos aplicando.
Bien. Acá, ¿cuál de las siguientes palabras es una estrújula? Acuérdense que tiene que ser antepenúltima. Última, penúltima y en antepenúltima tiene que estar acentuada. Siempre. Y ya van a saber cuál sería. Vayan viendo eso. Terminan en ese vocal. Ya saben que es una palabra aguda. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. Ok. Lo demás. Opción C. Espectacular. Muy bien. Entonces, esto es C. Esto era una palabra aguda, una palabra aguda. Esto es una palabra llana. Y comer también es una sección de palabra aguda. Acuérdense que las excepciones también tienen en lo que es aguda. Bien. El 8. ¿Cuál de las siguientes palabras es una palabra sobre esdrújula? A, Milena. Bien. Lo demás, opción A. Perfecto. Entonces, en el ejercicio número 8, la respuesta correcta es la opción A. Muy bien. Creo que ya van entendiendo mejor este tema. Vamos a ver un poco acá en el 9. ¿En cuál opción aparecen únicamente las palabras agudas? Las que terminan en S vocal y están acentuadas. Y tienen también las excepciones, obviamente. Acuérdense de las excepciones.
Acuérdense que para que sea aguda también, para que le sea más sencillo de identificar, en la última sílaba tienen que tener mayor tonada, lo que es aguda. Esdrújulas era en la antepenúltima, sobre esdrújula anterior a antepenúltima y llana grave en la penúltima. Entonces, por ejemplo, ahí tienen varias que pueden ser. La A, ok, pero, ¿qué vos opinás? La A, espectacular. Claro, sería la opción A porque café termina en una vocal, está acentuado, canción termina en una vocal y acá, excepción, reloj, o sea, la O, la última, se carga. Entonces, al cargarse la voz en la última, es una palabra aguda. Y el último ejercicio nos dice en cuál opción aparecen correctamente clasificadas las palabras. Entonces, vayan verificando un poco esto. Opción B. Ok, perfecto. Opción correcta es la opción B. Muy bien. Y con eso terminamos el ejercitario de la clase pasada. Siempre vamos a tener ejercitario de como estos. Entonces, voy a guardar uno allá, justamente. Entonces, esto ya está. Bien, pasamos a la clase de hoy. Y justamente la otra semana también hacemos su ejercitario. Bien, entonces, título, adjetivos compuestos con guión intermedio. Tenemos, cada elemento conservará la tilde. Ejemplo, teórico, prácticas. Masculino, tenemos prácticas, femenino y que tiene que estar en plural. Estos son cuando son adjetivos compuestos. Adverbios terminados en mente. Llevan tilde si tenían al principio. Entonces, por ejemplo, fácil lleva al inicio luego tilde. Entonces, al juntarse fácil más mente,
fácilmente también va a llevar tilde. Fiel lleva los tilde en la I. Y mente, entonces fielmente sí o sí va a llevar tilde. Entonces, todo lo que termina en mente y al inicio tenían, antes de hacer la palabra compuesta, tenían tilde, sí o sí al formarse ambas, va a seguir llevando tilde. Pronombres enclíticos siempre se escriben unidos al verbo. Por ejemplo, mírame, dáselo, dilo. Entonces, estaban copiando. Estas son más las reglas que vamos a ir aplicando. Una vez que copien todo eso, me avisan y vamos continuando. Traten de ir manteniendo por la fecha y eso sus apuntes de castellano. Pues cada fecha tiene su ejercitario. Entonces, para que cuando repasen para lo que es los simulacros, van a poder ir viendo por fechas. La próxima semana, sobre el próximo sábado, ya vamos a hacer un simulacro de castellano. Contabilidad, sí, este fin de semana ya tenemos que hacer. Tenemos que terminar la unidad 1 lo teórico, empezar a ver algunas cosas prácticas, pero en el examen que van a rendir de contabilidad en sí va a ser, como le dije, más teórico. Es unidad 1 completa. Tenemos que liquidar ya justamente en la semana. Castellano y mate, este fin de semana es eh, matemática, examen. El examen de la vez pasada, ¿qué tal en matemática? ¿Qué les pareció? ¿Fácil, difícil? ¿Qué opinan del examen del sábado pasado? ¿Estuvo fácil? ¿Complicadito? Mazo. Este fin de semana hacemos matemática, pero este fin de semana mate a full.
Esto ya está, chicos. Chicas, en este caso. Bien, entonces avanzamos. Bien, pronombres personales. Tenemos mete, se, lo, la, le, se, los, las, les, nos, os. Entonces todo eso tenemos que manejar como pronombres personales. El voceo sigue las reglas de acentuación. Justamente, pone más te, ponete. O sea, llana terminada en vocal, ya saben que no lleva acento. Acuérdense que llana es la antepenúltima, o sea, la penúltima básicamente. Ponete, justamente la E tenía que tener la que tiene más tonada. Entonces, al ser penúltima, es una palabra llana. No lleva acento porque termina en E, una vocal. Bien, tilde diacrítica, que son 8. Lo tienen que memorizar porque después les sale y se quieren confundir. De, que es preposición, y una letra. El artículo. Más, justamente cambiar por pero. O sea, toda vez que yo tenga más, puedo decir como si fuera pero. Con los ejercicios van a entender mejor. Mi, que es justamente una nota musical y es justamente también algo posesivo. Por ejemplo, mi novio, mi novia. O sea, mi plato. Todos esos son justamente posesivos. Se, pronombre reflexivo. Si, nota o condición. En caso de si haces esto, si haces aquello. O sea, una condición. T, una letra y un pronombre. Tu, determinante posesivo. Tu lápiz, tu termo, tu novio, etc. De, justamente, del verbo dar, que te dé el vuelto, etc. El pronombre personal, más que de cantidad. O sea, más dinero, más mercaderías, etc. Mi pronombre personal. Sé, verbo ser y saber. O sea, yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé planchar. Aquí. Sí, de afirmación. Vamos a, sí o no. Te, infusión. Tu, pronombre personal. Todos los pronombres personales, igual después profundizamos más. Estas son las reglas. Entonces, esto es lo que van a ir copiando. Esto es súper importante. Y estas reglas de tilde diacrítica, que son solamente 8, son también muy importantes en los exámenes, que quieren salir mucho. Entonces van copiando esto, pronombres personales.
usted que es universitario de este tema, la otra semana desarrollamos. Bien, está Milena. ¿Las demás compañeras? Marcela está. Vero. Bien. Entonces, avanzamos. No llevan tilde. Di del verbo decir o de dar. Fue y fui del verbo ir y ser. Tampoco los pronombres demostrativos este, ese y aquel. Ni el adverbio solo. Ojo con esos temas, son excepciones. Entonces, aún, todavía y aún, hasta también incluso se pueden sustituir. Después tenemos aún cuando, que es sin tilde. Si no, cambiar por sino que. Si no, cambiar también por si es que no. ¿Dónde? Trayectoria, lugar, leal y físico. Entonces tenemos lugar real. Entonces, ¿dónde? Con acento, a dónde, y interrogativo y exclamativo. ¿A dónde es justamente de preguntar y el otro es consultar más bien? ¿A dónde evitar uso para expresar ubicación? ¿Por qué es motivo, causa, razón, el, los, este, mi? ¿Por qué? Interrogativo directos o indirectos. Ignoro, deseo saber, no sé, no entiendo. Todo esto, ¿por qué? Por lo cual, por los cuales que demuestran sí algo. ¿Por qué? Que debe explicar a sí mismo, que es también a sí mismo por separado, así tal cual, del mismo modo, y los tres separados, a sí mismo, a él mismo. A ver, del verbo existir, a ver, y ya es de mirar, ojo con eso, a ver todo junto es justamente de algo que es de existir. Y ya, cuando es a ver, es con B corta y separado, es mirar. Va a ver, va a mirar, va a haber con H, es que algo va a existir. ¿Con qué todo junto? De modo que o así que. Con qué separado es por lo cual, con qué, ya con el acento, es una pregunta o una exclamación. De más, los otros. De más separado es de sobra, o sea que ya tenemos mucho. Ok, esto van a ir copiando.
Yo sé que no da gusto copiar mucho, chicos, pero al final cuando repasen y hagan su simulacro, eso van a poder usar las reglas. Ojo, no, yo no le estoy diciendo ni nada que van a llevar los ejercicios para tener, pero las reglas en sí sí van a poder usar. Y les sirve mucho. Ya después cuando yo le diga que no van a más usar, obviamente vamos a dejar también de usar eso. Cuando alcancen un puntaje interesante, vamos a ver qué tal ya es. Ok, Milena, estamos. Bien, Vero, estamos.
Bajando más esto. Una vez que copien todo hasta ahí, me avisan. Bien. Entonces, bajando. Bien. Bien. Avanzamos entonces.
Tenemos uso de la SC, justamente como ascender, fascinar, consciente, escéptico. Cuando es justamente escéptico, tiene que llevar acento en la E. Víscera, piscicultura, efervescencia, escisión. Después tienen uso de la XC, excéntrico, excipiente, excepción, exceso, excelso, excitar, exhibición. Exhausto, exhaustivo, exhalación, excavación, exhortación, excéntrico. Ojo, los ejercicios de la otra semana son con el tema de la correcta escritura de estos temas. Entonces, consciente, muchas veces la gente no le añade la SC, solamente la C, consciente pone. No le pone consciente con SC. Lo mismo. Ascender, la gente a veces le pone con C nada más. Ascender le pone, no le pone lo ascender. Después tenemos justamente el diágrafo R, que es escrito entre vocales, corro, por ejemplo. Y después ya tenemos el uso de las mayúsculas, que, por ejemplo, tenemos calles, avenidas, rutas, parques, todo lo que son comúnmente de uso público, como solemos decir, o sea, todo lo que es con relación a rutas y demás, van a ser en minúscula. Los signos del zodiaco siempre van a ser en mayúscula. Por ejemplo, Géminis, todo eso son Cáncer, Libra, todo esto son, hablando de signos zodiacales, son en mayúscula. Puntos cardinales siempre van a ser en minúscula. Enfermedades como el cáncer, Parkinson, síndrome de Down, mal de Chagas, siempre por lo general es en mayúscula. Caso de mal de Chagas, pero con minúscula cuando solo se usa caso de Parkinson o Alzheimer comúnmente. Cuando me refiero a cualquier persona o institución, siempre va a ser en minúscula. Las abreviaciones son las reducciones de una palabra. Y justamente las abreviaturas comúnmente llevan tilde y puntos. No es lo mismo una abreviación común que justamente después con las siglas. Ahí lo que ustedes tienen que ir viendo la diferencia. Acuérdense, abreviaturas comúnmente llevan puntos. Siglas ya es otra cosa, se escriben en mayúsculas y sin puntos, sin tildes. Por ejemplo, comúnmente tenemos, no lleva un punto cuando las letras están separadas por una barra CC. Para pluralizar se duplica la letra A. BBFF.cc y justamente Estados Unidos, por ejemplo, EEUU. O sea, momento Estados Unidos. O sea, toda vez que esté abreviado con tres puntos, comúnmente es una abreviatura. Y después tenemos el caso de las siglas. Se escriben con mayúscula y sin puntos, sin tilde. Las siglas no admiten el plural, excepto OVNIs, por ejemplo. Radar, radares, pyme, pymes. Esas son las excepciones. Comúnmente siglas en general no tienen plural. Ejemplo, ONU, CD. Si dice, por ejemplo, en el examen, comúnmente CDs no existe. O sea, ese ya está mal. OMS, Organización Mundial de la Salud, OTAN. Después tienen otro tema de examen que son los acrónimos. Se pronuncian como una sigla o una sola palabra como letra inicial mayúscula. Ejemplo, UNESCO, UNICEF, no llevan tilde. Y tenemos las excepciones también, de los nombres comunes. SIDA, VIP, PYME, láser, radar, modem. O sea, esos son algunos de los nombres comunes que son como excepciones. Bien, entonces vamos copiando desde acá. Entonces la otra semana lo que vamos a ir haciendo son ejercitarios con relación a esto.
Ella pueden ir mirando los ejemplos, igual, como les dije, vamos a ir, voy a levantar hoy la grabación, la que falta también, y vayan repasando. El martes les voy a hacer recordar que vuelvan a repasar esa grabación, porque justamente al día siguiente van a hacer un ejercitario un poco largo, lo que es 15 o 20 del ejercicio. Todo es sobre temas de siglas, la correcta escritura, el uso de la CS, CX, SX. Después tenemos la- los adverbios, las letras que tenían los acentos, todo ese tema va a ir ahí. Bien, estamos ahí. Las demás compañeras. Bien, entonces, pero estamos. Bien,
Voy a bajar más. Bien. Acá última parte van copiando. Bien. Entonces, por hoy con eso terminamos.
¿Alguna consulta, dudas que tengan, chicas? Muy bien, entonces la una por ahí, si pueden, me hacen recordar para levantar un poco todas las grabaciones que faltan entre el ejercitario que hicimos hoy.